cuando el general Perón armó la Marina Mercante, estaba imbuido de una necesidad suprema: poder exportar las carnes, que en aquella época era el gran negocio de los ingleses, y ponerle el precio nosotros, es decir, tener cómo llevarlas a destino, porque había recibido en un momento determinado una amenaza concreta diciéndole: bueno, ustedes no nos quieren vender la carne al precio que Inglaterra quiere pagar, se van a quedar con las carnes. Y Perón le contestó: nosotros tenemos la vaca, ustedes tienen el hambre, veremos quién gana esta batalla. Pero en el medio se dio cuenta que era importantísimo definir el transporte. Ayer se anunció una creación de mini gabinetes, por darle algún nombre, donde funcionarios que son ministros o subsecretarios de Estado se van a encontrar con un proyecto interesante para que la Argentina active las exportaciones. Pero cuando nosotros decimos que la formación es muy importante y que uno puede estar mal educado o mal aprendido, hacemos a la cultura en general y también a la información. ¿Se acuerda que ayer hablábamos justamente de ese tema? Y entonces se convoca a este gabinete, influidos ¿por qué? Por la realidad que hoy vivimos. Necesidad de que tengamos que exportar para conseguir divisa dura, que la Argentina a su vez se la debe devolver ¿a quién? A la usura. ¿Por qué? Porque las administraciones políticas argentinas pensaron que era más fácil pedir prestado que trabajar y desarrollar la Argentina como potencia industrial. Y entonces está integrando este mini gabinete para exportaciones el canciller, el ministro Guzmán, Matías Culfa, el de producción, hasta ahí, inobjetable. Lo ponen a Cabandier porque dicen que es el medio ambiente y el desarrollo, bueno, para evitar que se maltrate el medio ambiente y el desarrollo en lo que se quiere hacer, habida cuenta que van a aparecer las chacras de los chinos para crear cerdos y otras cosas, y también para cuidar que lo que estemos vendiéndole al mundo tenga ese cuidado. No está mal. Luis Basterra, que es el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, es fundamental para esto porque Argentina va a tener que manejar muchas cosas de estas. Miguel Pese, que es el titular del Banco Central. Bueno, obviamente este muchacho que va a tener que manejar algunas variantes, porque si no, no se va a poder exportar, en cuanto a la posibilidad de manejar el tema de la divisa, en qué cotización, de qué forma, cómo se ingresa la divisa. Bueno, es central entonces que esté. Cristian Asinelli, que es el subsecretario de Relaciones de Finanzas Internacionales, está bien, ese es su rol, su papel. Y entonces allí termina este mini gabinete prácticamente sin convocar a nadie de transporte. Y esto está demostrando el concepto de la dependencia cultural, de cómo nos conformaron después que, cantando la marchita, en época de Menem se liquidó la flota mercante. Aquella que Perón había puesto en el 4º lugar en el mundo, la hicimos desaparecer por arte de magia cuando Domingo Felipe Cavallo aconsejó que había que liquidarla. Y entonces, a partir de allí, ya no se imagina, ni nadie piensa en los puertos, salvo Macri, que atacó directamente al negocio de los puertos porque él tenía objetivos muy claros en el manejo justamente de los puertos. Le salió mal porque su amigo, que había sido nombrado cónsul de un país extranjero, de Singapur, perdieron las elecciones y no pudo hacer el gran negocio inmobiliario y portuario que tenían preestablecido. Pese a lo cual hicieron varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, que se fabriquen barcazas que compra YPF en Paraguay en lugar de darse a la industria naval argentina. Pero olvidémonos un segundo de esto y pensemos por qué no se convoca a este gabinete a nadie de transporte. Bueno, porque no le cabe a nadie en la cabeza de pensar que Argentina, para poder exportar el volumen que necesita, requiere de barcos. A nadie se le ocurre. Ellos piensan que vamos a poder exportar para conseguir dólares sin darse cuenta que al no tener flota mercante el precio lo ponen los que llevan la mercadería y no nosotros. Y que además tenemos que pagar el seguro, y que además tenemos que pagar flota extranjera, y que además, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver muchísimo con un nacionalismo industrial que fue destrozado por la mentalidad liberal y que ha hecho que ellos envidien a los
grandes imperios que ponen como ejemplo siempre, y la ponen a Estados Unidos y la toman como bandera. Bueno, en Estados Unidos cumple 100 años la ley Jones, para decirlo en castellano, Jones. ¿Qué es esa ley Jones? Es una ley que obliga a que todo barco de cabotaje en Estados Unidos, que va de puerto a puerto norteamericano, lo haga en barco fabricado en Estados Unidos, con bandera norteamericana, con tripulación norteamericana, y que descarguen en los puertos personal norteamericano. Y entonces todos los sindicatos marítimos de Estados Unidos aplauden, pero además aplauden los demócratas, los republicanos, porque ellos hacen proteccionismo industrial desde siempre y venden para el mundo el imperialismo penetrante de venderle todo lo que puedan. Lo mismo hacen los chinos y lo mismo han hecho todos los imperios que han protegido todas sus industrias. Nosotros no. Nosotros las destrozamos porque además ese personaje lamentable del país que de vez en cuando aparece otra vez, convocado por algún periodista servil para que hable, Domingo Felipe Cavallo, destrozó con su pensamiento en esa vieja continuidad del Sogaray, destruyó todo lo que tocó y todo lo que pudo. Pero lo grave fue que convenció a propios extraños, porque fue funcionario de la dictadura, funcionario de la democracia, estuvo con Menem, con De la Rúa, no se salvó nadie, ni peronistas, ni radicales, ni militares. Entonces, cuando vemos que se construye un mini gabinetti y no se piensa en el transporte, es porque también ese concepto lo tenemos ya culturalmente incorporado, y por eso no tenemos el desarrollo de nuestra marina mercante, y por eso no hay flota fluvial, y por eso no tenemos ferrocarriles que funcionen, y por eso no hay autopistas como tiene que haber, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se ha invertido la idea del desarrollo de las comunicaciones a través del transporte, y miren, es tan violatorio de la Constitución Nacional que la Constitución Nacional prohíbe aduana interior, y sin embargo tenemos peajes que son aduanas, si usted no paga no pasa. Entonces, todo esto que se ha construido copiado de afuera, pero para perjudicarnos, no para beneficiarnos, se termina transformando en que primero cobran los peajes y después hacen las rutas. O al revés, el Estado hace una ruta y después le da para que los peajes los cobren los privados. ¿Ustedes se dan cuenta el desastre que hemos hecho entre el concepto del privatismo liberal que se instaló en la Argentina contra el nacionalismo industrial? Bueno, este gobierno no puede cometer el error de no pensar en el transporte. No importa que no tengamos marina mercante, no importa que tengamos ferrocarriles que no lleguen a los puntos que tienen que llegar. Justamente se tiene que sentar en esa mesa alguien que opine de estos temas para ver cómo lo vamos a resolver. ¿Cómo vamos a hacer si el volumen crece para que los cereales salgan y de dónde van a salir? ¿De qué puertos? ¿Y cómo van a salir? ¿Como cereales? No, seguramente están buscando valor agregado. Y bueno, y se necesita entonces hablar con todos los gremios portuarios y se necesita hablar con todos los gremios del transporte para ver de qué forma se dinamiza una máxima exportación. Es tan difícil entender la diferencia entre lo privado y lo estatal que solamente la entienden los que han triunfado en la vida particular como empresarios privados, que por lo general se han desarrollado mamando de la teta del Estado. Se han hecho multimillonarios haciendo negocios con el Estado, en principio para que le adjudicaran negocios o trabajos para hacer. Después se dieron cuenta que distribuyendo coima con los funcionarios políticos de turno de cualquier gobierno podían hacer las cosas a medias con materiales a media y además facturar cosas que no existían. Y entonces todo se transformó en una gran confabulación entre privados y estatistas, entre malos funcionarios y malos empresarios, y la Argentina quedó a la deriva de desastres. Sin embargo, esto no se cura ni se arregla, y todo el tiempo surgen y aparecen noticias demostrando el abuso que se hace del Estado. El Estado somos todos. El abuso que se hace de los que tributamos impuestos en un país donde hay grandes evasores, los pocos que pagamos para sostener a los que no pagan, los pocos que trabajan y le quitan parte de su dinero para sostener a los que no pueden trabajar o a los que no quieren trabajar. Es decir, toda esa injusticia social que va apareada con nosotros en el desarrollo de nuestras vidas tiene un principio y un final, y en algún momento
se aproxima a ese final y el final hace tambalear a cualquier principio, por más elegante que sea, por más ponderoso que sea, porque falla en su propio cimiento. Y miren, para no ir más lejos, el presidente que se fue de veraneo, Macri, logró, durante su gobierno, que la Secretaría de Inteligencia de Estado, GAFI, comprara teléfonos encriptados, es decir, teléfonos que está bien para determinados funcionarios, para que no sean escuchados, no sean grabados, etcétera, etcétera, sobre todo ellos que sabían que venían a hacer una política de escuchar a todo el mundo. Y bueno, hicieron comprar una partida muy importante, 159 teléfonos, los primeros 100 fueron chinos, compraron esos primeros 100 teléfonos encriptados y se empezaron a distribuir. Y en esa distribución se lo dieron a funcionarios que correspondía dárselo, a ministros, al presidente, en fin. Pero después empezaron a repartir a diestra y siniestra a quienes no correspondían. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Sainz? Aquel muchacho radical que fue constructor originario de el Frente de Cambiemos, pero que él quería ser jefe de gabinete y como no lo nombraron se apartó. Bueno, a Sainz le dieron un teléfono. También le dieron un teléfono al presidente de Boca. ¿Cuántas veces le habrán hecho reportajes los periodistas deportivos hablando de un teléfono encriptado que lo pagamos todos los argentinos? Sí, Angelici tenía un teléfono que pagábamos todos los argentinos que se lo dieron los espías. Y entre otro que no tiene por qué tenerlo y que le dieron de baja ahora porque estaba dentro de los 35 que seguían funcionando. Ellos le dieron de baja unos cuantos cuando se iban de gobierno, pero quedaron 35 funcionando, le tuvieron que dar de baja ahora. Camaño, la interventora del AFI, le tuvo que dar de baja ahora. ¿Sabe quién lo tenía? Jorge Macri, el intendente Vicente López. Pagamos todos los argentinos para que el intendente Vicente López tenga un teléfono encriptado. Y así podemos estar nombrando a personajes que no tenían por qué tener eso. El ecuatoriano, asesor de Macri y el jefe de gabinete, también con un teléfono que pagamos todos los argentinos para que no lo puedan escuchar, de los tantos que compró el gobierno de Macri. Entonces Angelici, Caputo, el amigo del alma, Durán Barba, por nombrar algunos, ¿no? Ernesto Sainz, Jorge Macri, la gobernadora Vidal, el jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, en una larga lista de gente de uso de esos teléfonos que los nacionales, los funcionarios nacionales está bien, el gobierno, el jefe de la ciudad no. Laura Alonso, la enamorada de Macri, ¿por qué le dieron teléfonos encriptados a todo el mundo? ¿Por qué al intendente de Vicente López, al primo del presidente? ¿Por qué teléfonos para que no puedan ser escuchados el presidente de Boca? ¿Por qué teléfonos para que no lo puedan escuchar al amigo del alma? ¿Ustedes se dan cuenta? El abuso absoluto de los que son seocráticos de las empresas privadas metidos en el Estado. Llegaron al gobierno nacional para llevarse todo lo que podían, para hacer todos los negocios posibles y favorables a sus amigos y hasta las empresas, y hasta los teléfonos celulares lo pagaba usted y yo, con nuestros impuestos, eso sí, encriptado para que no los escucharan, porque ellos se encargaban de escuchar los teléfonos de todos nosotros, pero no querían que a ellos los escucharan. Por eso, volviendo al tema de arranque, si van a hacer un mini gabinete, no se olviden que todas las cosas que hay que sacar del país hay que llevarlas en tren, en camiones y en barcos. Y hay que hacer los barcos. Los astilleros están parados esperando que ustedes les den trabajo.